Muy bien, buenos días. Estamos de nuevo aquí transmitiendo en vivo. Es el domingo, es el día del Señor, es el día de los cultos. Ahora me imagino cuántos extrañarán y le darán el valor de tener una iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos ahora nos damos cuenta qué importante tener un local, una iglesia donde nos podamos reunir cada domingo con todos sus defectos, con todas las limitaciones que pueda haber? Qué bendición era tener nuestra iglesia, ¿verdad? Y congregar los domingos y ver a los hermanos y tener nuestro culto. Espero que ahora podamos valorar la tremenda bendición que hemos tenido cuando hemos podido reunirnos libremente. Ahora no podemos, ahora tenemos limitaciones, pero esperemos que esto nos sirva para valorar la importancia de tener nuestra iglesia, esas iglesitas sencillas, con poca logística, con poca tecnología, pero era nuestra iglesia. Entonces, ahora tenemos que hacerlo por este medio y también de valorar nuestras iglesias locales. Qué bendición nuestras iglesias locales. Y estamos aquí en estas circunstancias donde el mundo entero se ve conmovido por esta pandemia y normalmente ante situaciones de desastres naturales o movimientos políticos o convulsión social, hay dos maneras extremas de analizarlo, de enfocarlo. Hay gente que a todo lo ve espiritual y todo lo que sucede o es el diablo o es una cuestión espiritual. Y de repente no, porque de repente usted sale en la madrugada a las 5 de la mañana en pleno invierno, le da un resfrío y no es un problema espiritual, es un problema natural. Pero entonces algunos le dan a todo una connotación espiritual. Otros, nada tiene connotación espiritual, nada de lo que sucede es espiritual, todo es natural. Entonces son dos extremos. Pero dentro de esos dos extremos hay un punto medio. La Biblia muestra que muchos acontecimientos que podríamos llamar naturales tienen una connotación espiritual, desde acontecimientos políticos. A lo largo de la historia se han levantado y han caído imperios y lo vemos como un hecho histórico, pero a la luz de la Biblia vemos que hubo una connotación espiritual aún en los imperios que se han levantado a través de la historia. Un hecho tan natural como un censo convocado en Roma, que se podría ver como un hecho natural, tenía una connotación que pueda nacer en Belén conforme a la profecía, pero natural. Entonces, vemos en la Biblia que realmente los acontecimientos políticos, sociales y aún naturales, hay una connotación espiritual. Y cuando hablamos de una pandemia como la que estamos pasando, de una pandemia que nos ha sacudido a todos como nunca antes en la historia, esto que estamos viviendo nosotros no tiene precedentes. Esto que estamos viviendo nosotros no tiene punto de comparación con ningún fenómeno anterior en toda la historia. Han habido fenómenos locales, plagas en un país, en una región. Y no solamente el tema de la plaga, miren lo que está ocurriendo, porque puede ser que haya una plaga hasta mundial. Pero ¿qué ha hecho esta plaga? Nos ha metido en nuestra casa, nos ha encerrado en nuestra casa. Es decir, en esta circunstancia que estamos pasando, de nada te sirve tener tu carro de último modelo. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener a las mujeres una cartera Gucci, Coach? ¿De qué te sirve tener zapatos de $1000? ¿De qué te sirve tener ropa de marca? No nos sirve de nada. O sea, hemos llegado a una situación, lo único que importa es no enfermarte y tener para comer, nada más. Entonces, toda la vanidad y todo aquello que el mundo le dio importancia ahora no sirve para nada. Entonces, hemos llegado a un punto donde nunca antes ha ocurrido en la historia y cada día están muriendo miles y miles de personas por este enemigo invisible que es un virus. Entonces, ¿será natural? ¿Será que solo tiene una explicación natural? ¿Lo han creado los chinos? ¿Lo han creado los americanos? ¿Es un accidente? ¿Es por comer murciélago? Y obviamente tiene que haber una causa también natural. Pero ¿no será que hay algo más? Si las plagas que cayeron sobre Egipto, que solo cayeron sobre Egipto, fue un juicio de Dios, esto que está abarcando a todo el mundo, ¿no estará Dios detrás también ejecutando juicio? ¿Será que en esta situación donde todos los países están temblando de miedo, donde la economía se ha caído, ¿será que no hay un juicio de Dios también? ¿Será que el mundo actual que vivimos no merece un juicio? Si Sodoma y Gomorra mereció juicio, este mundo que estamos viviendo lleno de maldad, anti Dios, blasfemando contra Dios, ¿será que este mundo no merece un juicio también?
Entonces, a lo largo de la Biblia, cuando Dios envía juicio, yo sé que esta palabra juicio a muchos, aún cristianos, no les gusta, no es atractiva, pero la Biblia habla de juicio una y otra vez. Hay ciertos sectores en la iglesia que solo les gusta hablar del amor de Dios, y es bueno hablar del amor de Dios. Y yo creo en el amor de Dios, y yo predico el amor de Dios, pero esa es la mitad de la verdad. Si usted lee la Biblia habla también de la ira de Dios. Y ese Dios que amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ese mismo Dios de amor, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, airado. Entonces no podemos quitar la mitad de la verdad. Y cuando vamos a la Biblia vemos que hay situaciones donde Dios mandó juicio. Algunos dicen, no, Dios no manda juicio, Dios es bueno, Dios permite. No, Dios mandó, Dios dijo, yo levanto mi mano y envío juicio. Y hay una constante en la Biblia, y te voy a mostrar con pasajes bíblicos: espada, hambre y plaga. ¿Cómo ejecutaba juicio Dios a través de la Biblia? Espada, guerra, se levantaba un ejército que venía y arrasaba con un país entero. Hambre, sequía, langostas, hambre y plaga, enfermedades que comenzaban a arrasar con miles de personas en una misma circunstancia. Espada, hambre y plaga. Y te voy a mostrar unos cuantos versículos de los muchos que hay. En realidad, si tú agarras en una concordancia o internet, pon espada, hambre y plaga, te van a salir cantidad de versículos donde una y otra vez la Biblia enseña que como un instrumento de trato de Dios con el hombre, con la raza humana y aún contra su pueblo también, Dios enviaba espada, hambre y plaga. Por ejemplo, Ezequiel 6, del 11 al 12. Ezequiel 6, del 11 al 12. Dice así Ezequiel capítulo 6, versículo 11 y 12. Así dice el Señor: bate tus manos, golpea con tu pie y di. Le está diciendo al profeta que hable. A causa de todas las graves abominaciones de la casa de Israel, que a espada, hambre y pestilencia caerán. Y el que esté lejos morirá de pestilencia, y el que está cerca morirá a espada. Y el que esté en su sitio morirá de hambre. Espada, hambre y pestilencia, como instrumentos del juicio de Dios, como dice aquí, por las graves abominaciones que comete el hombre. Jeremías 27:8. Jeremías 27:8 dice: y sucederá que la nación o el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia, con espada, hambre y pestilencia, a esa nación castigaré. Ay, Dios no castiga. Bueno, acá dice que Dios castiga. Y dice con espada, hambre y pestilencia. Espada, guerra. Se levanta una guerra y arrasaba a un país entero. Hambre. La gente moría de hambre. Y pestilencias, plagas, pandemias, epidemias, enfermedades que no se podían controlar. Otro texto más, son muchos textos que nos hablan de esta trilogía del juicio de Dios. Dios ejecutó juicio, sí, el Dios de amor, el Dios que ama a la humanidad, sí, Él ejecuta juicio también. Porque así como es intenso su amor, es intensa su ira también. Y dice ahí en Jeremías 14:12, Jeremías 14:12, cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda de cereal, no los aceptaré, sino que con espada, hambre y pestilencia los destruiré. Espada, hambre, pestilencia, plagas, epidemias. Entonces, te estoy mostrando solo 3 versículos de los muchos versículos que nos muestran que a través de la historia Dios ejecutó juicio sobre las naciones con espada, hambre y pestilencia, pestes, epidemias. Así que no podemos descartar. Es más, yo estoy seguro que esto también es un juicio de Dios. Este coronavirus es una pestilencia, parte del juicio de Dios. ¿Merecerá nuestro mundo un juicio? ¿Merecerá este mundo antidios, que no solo se rehúsa a creer en Dios, sino que blasfeman contra Dios, como nunca antes? Porque una cosa es no creer, no se puede obligar a la gente a creer, la fe no se impone, pero el mundo que estamos viviendo no solo no creen, se van en contra de Dios, quieren destruir a Dios, quieren vapulear a Dios. ¿Será que merecemos un juicio como mundo, como humanidad? Espada, hambre y pestilencia. Y obviamente lo que causa este juicio de Dios, este Dios amoroso,
también ejecuta juicio por el pecado. Dice la Biblia que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Sí, ira. No nos gusta hablar de la ira, nos gusta hablar del amor de Dios. Qué bonito el amor de Dios. Claro que es bonito y es lindo el amor de Dios, pero la Biblia habla de la ira de Dios. No podemos arrancar las hojas de la Biblia que hablan de la ira de Dios. Y hay un versículo en Levítico 26, verso 23 al 26. Levítico 26, verso 23 al 26 dice: y si con estas cosas no os enmendáis, o sea, Dios quiere enmendar, quiere corregir. El juicio no es para hacer daño, el juicio es para corregir, para enmendar. 26 de Levítico, verso 23. Y si con estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que procedéis con hostilidad contra mí. Mire lo que dice. O sea, no es un mundo que no cree, es un mundo hostil contra Dios. El mundo que estamos viviendo no es un mundo que no cree, es un mundo que es hostil, odian a Dios. Mira las páginas en Facebook de ateos, de agnósticos, que todos los días insultan a Dios y vituperan a Dios. O sea, no es un mundo que es incrédulo, es un mundo que está en guerra contra Dios. Dice, procedéis con hostilidad contra mí. Entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros. Allá, ¿quieren pelear conmigo? O sea, no solamente no quieren creer, quieren pelear conmigo, quieren pelear con Dios. Bueno, vamos a pelear pues, vamos a pelear. A ver si alguien puede estar de pie delante de un Dios airado. Ustedes pelean con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros y yo mismo os heriré. Yo mismo os heriré. Es el juicio de Dios 7 veces por vuestros pecados. Los heriré 7 veces por vuestros pecados y traeré sobre vosotros espada que ejecutará venganza. Y cuando os reunéis vuestras ciudades, enviaré pestilencia, peste, epidemia, para que seáis entregados en manos del enemigo. El pecado es la causa de la ira de Dios. Dios es bueno, claro que sí. Dios es amor, claro que sí. Pero nuestro pecado, el pecado del hombre, hace que su ira también se encienda. Y no es que, no, Dios no castiga, Dios permite. Él dice, yo enviaré pestilencia, yo los heriré, yo procederé con hostilidad contra vosotros. Es Dios actuando. Así que no podemos dorar la píldora. Este mundo necesita un juicio de Dios porque la maldad ha llegado al límite. Y entonces el pecado es la gran causa de estas plagas y este juicio de Dios. Pero también la Biblia menciona algunos pecados específicos que desatan la ira y el juicio de Dios sobre el mundo. Por ejemplo, la dureza de los gobernantes, la dureza de corazón de los gobernantes soberbios, altivos, anti Dios. En Éxodo vemos cómo Dios mandó 10 plagas sobre Egipto. Y los eruditos, los científicos seguramente encontrarían una explicación natural. Bueno, lo de las ranas seguro fue por esto y por esto. Bueno, lo que se convirtió el río en sangre seguramente es por esto y por esto. Seguramente le encontraron una explicación natural. O es una confabulación de los enemigos, de los chinos, de los americanos. A estas plagas seguramente le buscaron una explicación natural, pero la Biblia dice que era juicio de Dios. ¿Y por qué se levantó el juicio de Dios? Dice ahí en Éxodo. Dice en el libro de Éxodo, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón se ha endurecido. El corazón de Faraón se ha endurecido. Y más abajo dice, entonces el agua que está en el río se convertirá en sangre. ¿Por qué vino esta plaga? Porque el corazón del gobernante se había endurecido contra Dios. Pregunto, ¿el corazón de los gobernantes del mundo se habrá endurecido contra Dios? ¿Qué dice usted? Miren las leyes que estamos aprobando. Miren a dónde estamos llegando como planeta, como humanidad. Lo que antes era pecado, ahora es ley. O sea, está legalizado, está institucionalizado. Se ha institucionalizado la droga, la marihuana, el aborto, el asesinato de niños, el matrimonio violando el modelo divino, el diseño divino, hombre y mujer, es ley. Por ley se están enseñando a los niños a masturbarse en las escuelas.
por una cuestión legal que los gobernantes han permitido, presidentes y congresistas. Se les está haciendo cambio de sexo a niños de 10 a 12 años con esta nefasta ideología de género que aún muchos creyentes dicen que no existe. Los gobernantes se han endurecido contra Dios, han quitado a Dios del gobierno, han quitado a Dios de las escuelas, han quitado a Dios de todo por ley. Aquí en el Perú hace un par de días ha juramentado el nuevo ministro de salud, justo en una epidemia de salud, juramenta un ministro de salud y hace quitar el crucifijo y hace quitar la Biblia. No quiero a Dios en mi gestión. Señor, no creo que le vaya muy bien. Quítenme a Dios de mi gestión. No creo que le vaya bien, señor ministro, señor Vizcarra, con todo respeto. No creo que le vaya bien quitando a Dios. Cuando en otros países, como en Brasil, Estados Unidos, El Salvador, Paraguay, el presidente dice, oremos. El presidente dice, oremos. Porque se le fue de las manos, porque esto no se puede controlar. Nuestro presidente quita a Dios. Nuestro ministro de salud quita a Dios. El corazón de Faraón se ha endurecido. Causó la plaga, causó la epidemia. Entonces vemos que el corazón, el endurecimiento del corazón de los gobernantes trae este juicio de Dios también. Ahora, el pecado del mundo, el pecado de los incrédulos. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que el arca del pacto, que era la presencia de Dios, que era el símbolo de la presencia de Dios, fue quitada, fue robada por los filisteos. Entonces lo llevan a los filisteos. Y esta gente vitupera el arca del pacto y la ponen en el mismo lugar que su dios falso Dagón. Quisieron humillar a Dios como diciendo, tú estás por debajo de Dagón. Si usted lee la historia, al final Dagón acabó en el suelo. Pero este pueblo, estos incrédulos, querían burlarse de Dios, llevando al arca del pacto al templo de Dagón para someterlo debajo de un dios falso, que es un demonio llamado Dagón. Ese pecado contra Dios, esa blasfemia contra Dios, Dios la castigó, dice 1 Samuel 5:6. 1 Samuel 5:6. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre Asdod, que era la ciudad donde estaba este templo. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y desoló e hirió con tumores tanto a Asdod como a sus territorios. Dios los hirió. No es que Dios permitió, no, Dios los hirió. Dios envió la plaga. ¿Sí, Dios manda plaga? Sí. No, Dios permite, no, Dios no permite, Dios lo mandó como juicio. Porque esta gente estaba vituperando, tratando de humillar a Dios, tratando de burlarse de Dios. Mire lo que está pasando en nuestro mundo. Las famosas feministas salen en sus marchas con letreros que dicen, Virgen María, aborta a Jesús. Virgen María, aborta a Jesús. O sea, tienen todo el derecho a manifestar su opinión, pero están blasfemando contra Dios. La gente de Hollywood hace versiones de un Cristo gay. No solamente no creen, están burlándose, ofendiendo a Dios. Las páginas de Facebook de los ateos que hablan de Dios, dicen el amigo imaginario y lo insultan. O sea, no es que no creen, están insultando a Dios. Están vituperando a Dios de una manera terrible como nunca antes. ¿Será que merecemos un juicio como humanidad por este pecado de querer vituperar a Dios, enfrentar al Dios del cielo y de la tierra? Miserables hombres, vulnerables, esta plaga y este virus nos está demostrando somos débiles, no podemos nada. Todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo, toda la tecnología del mundo no puede hacer nada. Un minúsculo, microscópico virus invisible nos está poniendo a temblar a todos y nos tiene de rodillas, temblando de miedo. ¿Dónde está el poder del hombre? ¿Dónde está la sabiduría del hombre? ¿Dónde está la capacidad del hombre? No somos nada. Y encima nos atrevemos a vituperar a Dios. Nos atrevemos a blasfemar, a burlarnos de Dios. ¿Será que merecemos un juicio como humanidad? Esta gente de Asdod recibió juicio de Dios por querer burlarse de Dios. Entonces hay causas que traen las pestes, que traen las epidemias. Pero no crea que solamente los impíos causan la ira de Dios. Los creyentes también. Y aquí todos tenemos que tener y poner las barbas en remojo, señores. Y le hablo a los creyentes que me están siguiendo por la red. No estamos tan bien. Yo te voy a mostrar un texto acá en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, verso 20. Deuteronomio 28, verso 20 al 24.
Está hablándole a su pueblo. Dice, enviará el Señor sobre ti maldición. Oye, pero el Dios de amor, Él es pura bendición. No, no, también maldice. Dice acá, enviará. No, Dios permitió. No, Dios no permitió, Dios envió. Enviará el Señor maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente. ¿Por qué? A causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado, dice el Señor, a su pueblo, al pueblo elegido, al pueblo escogido, me has abandonado. Entonces el Señor hará que la peste se te pegue hasta que haya consumido sobre la tierra a donde vas para poseerla. Mire lo que dice el texto de Deuteronomio capítulo 28, verso 24. Te herirá el Señor, ¿con qué? Tisis, problemas pulmonares, con fiebre, de inflamación y gran dolor, con la espada, con tizón y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Es el Dios de amor hablándole a su pueblo, diciendo, me has abandonado. Señores, la iglesia no está tan bien como pensamos. Tenemos grandes iglesias como nunca antes. Tenemos templos de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000. Toda la tecnología, toda la música, todos los adelantos tecnológicos para hacer los cultos, pero el pueblo no está bien. Tenemos gente que está en la iglesia el día domingo y de ahí se van a fornicar. Tenemos gente que está cantando, están dirigiendo alabanza y después se van a emborracharse en una discoteca, señores. Estamos hablando de un pueblo que se llama cristiano, pero pecan constantemente. La iglesia está en crisis, han abandonado la palabra. Los creyentes de hoy en día no leen la Biblia, no aman la Biblia, no conocen la Biblia. Los creyentes de hoy en día se han relajado, van a las iglesias pero no aman a Dios con todo su corazón. Coquetean con el pecado, nos olvidamos de la santidad, de la pureza, de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La iglesia no está bien. He visto cosas atroces en las iglesias. Las iglesias se han convertido en productoras de espectáculo. Las iglesias se han convertido en centros de entretenimiento, en centros de diversión con el nombre de cristiano. Y la iglesia está para edificar, para instruir al pueblo, para buscar a Dios con todo el corazón. La iglesia no está bien. La iglesia, como dice aquí, me han abandonado, dice el Señor, llamándonos cristianos. Nuestro corazón abandonó al Señor. Nos hemos alejado del Señor. Y en estas circunstancias ahora meditamos y nos podemos darnos cuenta qué estamos haciendo con nuestra vida. Cristo viene pronto y la iglesia está distraída. Y la iglesia tiene otras prioridades. Y en medio de esta plaga que trae dolor y preocupación, es una bendición que podamos empezar a reflexionar y a poner en orden nuestras prioridades y nuestros valores. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Te has pasado la vida siendo creyente, viviendo para tener una buena casa, un buen carro, una buena ropa? ¿De qué te sirve ahora? ¿De qué te sirve ahora tu buena ropa de marca? ¿De qué te sirve tu buen carro, tu buena casa? ¿De qué te sirve? Y dejamos a Dios de lado, abandonamos al Señor, llamándonos cristianos. Así que el pueblo de Dios también causa la ira de Dios. Pero aquí voy a otro tema. No solamente el pecado del pueblo trae juicio, el pecado de los líderes, de los pastores también. Yo soy pastor. Yo me meto en el saco también. Los pastores hemos fallado. Y cuando leemos en la Biblia vemos que David, el pastor de Israel, pecó. Él era el líder espiritual. No solamente el político, era el líder, era el que Dios había levantado, era el ungido de Jehová. Y él pecó con adulterio y con crímenes. Entonces en Primera de Crónicas capítulo 21 Dios manda al profeta Gad. Y en Primera de Crónicas capítulo 21 en el verso 9 Dios habla y le dice, el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo, ve y háblale a David, al pastor. Y ahora esto es para los pastores que me están viendo. Así dice el Señor, te propongo 3 cosas, porque había pecado. Escoge. Vino Gad a David y le dijo, el Señor dice, escoge.
3 años de hambre, 3 meses de derrota delante de tus adversarios, la espada de tus enemigos, o 3 días de pestilencia en la tierra. Espada, hambre, pestilencia. Los 3 juicios a un siervo de Dios, al rey David, porque el rey, el siervo, el líder, el pastor había pecado, trajo juicio sobre su nación. Los mismos juicios que Dios mandaba sobre los pueblos impíos, espada, hambre y peste, lo mismo, porque David había pecado. ¿Habrá pecado entre el liderazgo cristiano? Claro que sí, y yo me incluyo, no me estoy acá excluyendo y pensando que yo no estoy en este grupo, yo también. Los pastores tenemos que poner las barbas en remojo, señores, le hablo a los pastores líderes que me están viendo, y les voy a decir algo, tengo 30 años caminando con el Señor. Las peores cosas que yo he visto, lo he visto en la iglesia y lo he visto en el liderazgo, sí, calumnia, maldad, hipocresía, mentira, mercantilismo, lucha por el poder, lo he visto en el liderazgo cristiano. Las peores cosas que yo he visto, lo he visto en pastores. Y yo soy pastor y me incluyo. Tenemos que poner las barbas en remojo, señores, porque aquí el juicio lo trajo el pastor. ¿Cómo estamos como siervos de Dios? ¿Cómo es el diseño de Dios para un pastor que cuida las ovejas, que ama las ovejas? Vemos gente que se ha vuelto empresario con la iglesia y han hecho dinero con la iglesia y explotan a la iglesia, y la iglesia es un instrumento para sus propios fines personales. Se pelean entre ellos, se apuñalan entre ellos. Hablamos de líderes, señores. El liderazgo cristiano no está bien tampoco. No somos tan santos como pensamos. No somos tan honestos, tan limpios, tan transparentes como deberíamos ser. Todos estamos aquí. Y tenemos que evaluar cómo está nuestro liderazgo delante del Señor, qué tan fieles somos al Señor en el ministerio que Él nos encargó. Yo tengo que ponerme a reflexionar también de cómo está mi ministerio pastoral realmente. Y todos los líderes debemos también reflexionar, porque el pecado del pastor trajo la plaga. Fue el pecado del líder. Así que las plagas han sido usadas por Dios a través de la historia para poder enmendar y corregir al pueblo y también ejecutar juicios sobre sus adversarios. ¿Qué hacemos, señores? Solución. Primero, arrepentimiento. Este es un tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento, reconozcamos que hemos fallado y pecado contra Dios. En Números capítulo 21, Números 21, verso 6, Números 21, verso 6 dice: y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Reconocieron su pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite esta serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Hemos pecado. Los primeros que deben arrepentirse somos nosotros los cristianos, porque no somos lo que deberíamos ser. Oiga, pero esto es del Antiguo Testamento. Esto no tiene que ver con la iglesia. La iglesia ya está limpia por la sangre de Cristo. Aún hay maestros que enseñan que la iglesia no tiene que arrepentirse, que esto es del Antiguo Testamento, que Cristo ya nos limpió. Lee bien tu Biblia. Lee bien tu Biblia. Pastor, lee bien tu Biblia. Apocalipsis está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento. Apocalipsis, los mensajes son dirigidos a iglesias, a creyentes, no a inconversos. Los mensajes son a las 7 iglesias, y prácticamente a las 7 le dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Le está hablando a la iglesia. ¿Cómo que la iglesia no tiene que arrepentirse? ¿Qué engaño es ese? ¿Qué mentira es esa? No tenemos que arrepentirnos porque ya estamos limpios por la sangre de Cristo. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, en mensaje dirigido a iglesias, una y otra vez: arrepiéntete, iglesia, arrepiéntete, iglesia, arrepiéntete, creyente, arrepiéntete. Los primeros que tienen que arrepentirse son los cristianos. ¿Cómo que no hay que arrepentirse? ¿De dónde salió esa mentira?
En Apocalipsis una y otra vez a las iglesias, Jesucristo hablándole a su iglesia le dice: arrepiéntete, porque si no quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Cómo salimos de esta? Primero arrepentimiento y clamar a Dios. En Segunda de Crónicas 29, dice: si viene mal contra nosotros, espada, pestilencia o hambre, otra vez la trilogía, espada, pestilencia y hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, delante del Señor, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y tú nos salvarás. Es tiempo de clamar a Dios. Esto no lo para nadie, señores. Esto lo puede parar el Señor. Si el pueblo de Dios se humilla, si nos arrepentimos y difundimos un mensaje de arrepentimiento para que la gente inconversa y aún las autoridades entiendan que necesitamos de Dios. Gracias a Dios por los presidentes de otras naciones que convocan a oración. Presidentes que dicen: necesitamos pedirle a Dios. Espero que nuestras autoridades, el señor Vizcarra, nuestros ministros, entiendan que no son nada sin Dios. La soberbia, el orgullo de congresistas, de políticos que creen que saben todo. Ahora pues quiero ver qué puedes hacer. Necesitamos de Dios, necesitamos de alguien más grande. Y él acá dice: tú oirás y nos salvarás. Nuestra esperanza está en el Señor. Así que te invito, los que están en ayuno con mucha más razón, vamos a entrar a orar. Vamos a pedirle perdón a Dios por el pecado de nuestros gobernantes, de nuestros líderes de opinión en todo el mundo, la soberbia, la arrogancia del hombre que se cree que sabe mucho y ahora comprende que no puede hacer nada. Vamos a pedirle a Dios perdón por el pecado de nuestros líderes, yo mismo como pastor, el pecado de los pastores que en lugar de pastorear se han estado peleando entre sí, edificando sus propios imperios y sus propios reinos, como si el reino fuera de ellos y no fuera de Dios. Hay que pedirle perdón a esos cristianos doble cara, que coquetean con el pecado y después están en el culto cantando a Dios. Vamos a volvernos a Dios y te invito a orar ahí a través de la red, que nos juntemos y oremos, porque solo Dios nos puede salvar de esta situación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y te damos honra. Suceda lo que suceda, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo el Rey. Tú sigues siendo digno de alabanza, digno de adoración. No importa lo que pase a nuestro alrededor, tú sigues en tu trono siendo el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Te bendigo, Señor Jesucristo, bendito sea tu nombre por siempre. Y me junto con mis hermanos, Señor, a pedirte perdón. Te pedimos perdón por el pecado de nuestras autoridades, presidentes, congresistas, que quieren sacar a Dios de sus vidas, a sacar a Dios de la nación, de las escuelas. Te pido perdón, Señor, por la dureza de corazón de nuestros gobernantes que no tienen temor de Dios. Te pido perdón aún por la blasfemia, por la manera como esta gente se burla, te ofende, te insultan inconscientemente y no saben que están insultando al Dios del universo. Perdona, Señor, el pecado. Actores, publicistas, políticos, movimientos sociales, gente que escribe, que te insulta, gente que intentan destruirte, que atacan, Señor, la fe. Perdona, Señor, estas leyes anti-Dios, anti-vida, anti-familia que se están aprobando en todo el mundo. Perdona porque hemos legalizado el pecado. Lo que está prohibido en tu palabra es una ley y está institucionalizado por los gobiernos el pecado. Perdona el pecado de tu iglesia, Señor. Perdona el pecado de nosotros los pastores, que no somos lo que deberíamos ser. Nos preocupamos en levantar nuestros propios reinos, nuestros propios imperios y usamos a las ovejas como instrumentos para conseguir nuestro objetivo personal. Cuando somos llamados a cuidar al rebaño del Señor, porque para eso tú nos llamaste, perdona. Perdona la hipocresía, perdona el mercantilismo, perdona la falsedad, la traición, la calumnia, los celos ministeriales. Perdona, Señor, esa lucha por el poder que hay en el liderazgo cristiano. Aquí en el Perú, yo sé y tú sabes y yo lo conozco, se pelean por estar en los primeros lugares. Perdona la soberbia, la arrogancia de nosotros los pastores. Perdónanos, Señor. Ten misericordia, Padre.
Ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia de Italia, de España, de las otras naciones que están siendo afectadas. Naciones idólatras, naciones contra Dios, naciones liberales. Perdona, Señor, el pecado, Señor. Ten misericordia. Acá dice que tú nos oirás y tú nos salvarás. Sálvanos de esta plaga, Señor. Pero también que podamos enmendar, que la gente pueda reconocer que necesitamos volvernos a ti con todo el corazón, Padre. Que de esta crisis salga una iglesia fuerte, una iglesia comprometida, una iglesia consagrada. Que después de esta crisis millones se vuelvan a ti y comencemos a cambiar nuestras prioridades y te pongamos a ti como el primer lugar, porque primero busca el reino y todo lo demás será añadido, que podamos priorizarte a ti en nuestras vidas. Ya entendimos que la ropa buena no sirve para nada, el dinero no sirve, la buena ropa, la buena casa no sirve. Necesitamos algo mucho más valioso que eres tú, nuestra relación contigo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, porque te abandonamos. Perdona a tu pueblo porque te tenemos en poco, no valoramos, Señor, tu sacrificio en la cruz, Señor Jesús. Perdónanos, ayúdanos a volvernos a ti, Padre, y que podamos salir de esta crisis fortalecidos y entregados a ti. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fortaleza en medio del turbión, confiamos en ti. El texto dice, tú oirás y nos salvarás. Sálvanos, cuídanos de esta plaga, detén esta plaga, que se debilite este virus en todo el mundo, que pierda su poder, pierda su eficacia, pero que aprendamos la lección también. Confiamos en ti, tú siempre sabes lo que tienes que hacer, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, mantengámonos en oración, en ayuno, comparte este video, mándanos tus comentarios, mándanos tus pedidos de oración, seguimos conectados a través de las redes, Cristo viene pronto, Maranata.